Vamos a continuar entonces con el tema de fuerza elástica, que eso también pertenece a la parte dinámica. Nosotros vamos a estudiar la fuerza elástica fundamentalmente que hacen los resortes, o sea, no vamos a estudiar fuerza elástica en otro contexto, ¿está bien? Pero la fuerza elástica aparece en un montón de otros contextos importantes, no solamente en el caso de los resortes, ¿está bien? Aparece desde la física más elemental, digamos, hasta la física más, por decirlo de una forma, avanzada. ¿Está bien? Bueno, acá tenemos el dibujo de un resorte, que es lo que ustedes ven acá, que está unido por los dos extremos a dos, digamos, bloques. Y cuando está así dibujado, en este dibujo, está relajado, o sea, ni estirado ni comprimido, o sea, ni estirado ni apretado, ¿está bien? Cuando está relajado, tiene una longitud, el resorte, que se llama, o se la denota con L0, en la longitud relajada o también llamada longitud libre del resorte. Lógicamente, si yo lo estiro, como se ve acá en este dibujo, aparecen fuerzas que son estas que están acá, Fe y Fe', que son fuerzas elásticas, que quedan aplicadas en este caso al cuerpo donde está unido el resorte. Esto puede ser un bloque, pero podría ser también la mano de alguien, la mano de la persona que lo está estirando, ¿está bien? Entonces esas fuerzas quedan aplicadas a los extremos a donde está unido el resorte. Si uno lo estira más, el resorte hace más fuerza. ¿Está? Bien. Y al revés, yo tengo el resorte acá en longitud relajada y ahora lo comprimo y bueno, hace fuerza para el otro lado, o sea, de alguna manera se resiste a ser comprimido, ¿no? Entonces hace fuerza tironeando al que intenta comprimirlo para el otro lado, ¿está bien? Tanto de este lado como de este lado. Si uno lo comprime más, hace más fuerza. O sea, experimentalmente, si quieren, se ve que los resortes hacen más fuerzas cuando más se apartan de su longitud relajada. ¿Está bien? Y experimentalmente se puede medir que la fuerza que hacen es proporcional al estiramiento o a la compresión. O sea, la fuerza elástica, que es la que hacen los resortes, el módulo, se puede escribir como una constante que se llama constante elástica, que es una cantidad que siempre es definida positiva, por la longitud que tiene el resorte menos la longitud que tenía, la longitud libre, digamos, o relajada. ¿Tá? O sea, lo que está acá en el módulo, dentro del módulo, es lo que se estiró o lo que se comprimió, que suele llamárselo también como delta X. O sea, cuánto se aplastó o cuánto se estiró. Si no sé, si el resorte tenía 10 centímetros de L0, acá esto vale 10, y yo lo llevé a tener 30 centímetros, es porque se estiró 20, ¿no? O sea, y efectivamente 30 menos 10 es 20. Inmediatamente de acá uno puede despejar cuáles son las unidades de esta constante elástica. Porque si yo despejo la constante elástica me queda fuerza y todo esto pasa dividiendo. Pero esto es una longitud. O sea, la unidad de la constante elástica es fuerza sobre longitud. La fuerza, las unidades de fuerza para nosotros son los newton. Y como unidad de longitud uno puede utilizar, por ejemplo, el metro. Por ejemplo, ¿no? Pero también puede ser el centímetro, cualquier unidad de longitud.
Si uno utiliza el metro y tiene en cuenta de que el newton es la masa en kilogramos por la aceleración en metros sobre segundo cuadrado, cuando reemplace newton por toda esta cantidad, le va a quedar acá dividiendo por metro, me va a quedar kilogramos sobre segundo cuadrado, que es esto que está acá. O sea, la unidad de K también, como unidad de K puede utilizarse el kilogramo sobre segundo cuadrado. Bueno. Obviamente, si uno lo estira mucho al resorte, lo que pasa es que generalmente se deforma y ya la fuerza no es proporcional a lo que se estira, sino que aparece en otros términos. No es lineal con el estiramiento, digamos. ¿Está bien? Este es el estiramiento. No se puede escribir la fuerza como un número por el estiramiento, en ese caso. Y otra cosa que tenemos que decir es que K entonces mide cuán duro es el resorte. Porque, por ejemplo, si el resorte es muy duro, claro, para comprimirlo un poquitito, como este número es muy grande, cuando haga este poquito por algo muy grande me va a dar un número grande. O sea, para comprimirlo un poquito tengo que hacer más fuerza. O viceversa. Si yo lo quiero estirar, esto es el estiramiento. Si el resorte es muy duro, quiere decir que, bueno, lo estiro un poquito, y multiplicado por el K me va a dar una fuerza muy grande. Quiere decir que el K tiene que ser muy grande, ¿no? O si quiere lo vemos de acá. Si, no sé, lo estiro un poco, y para estirarlo la fuerza tiene que ser enorme, cuando haga algo enorme dividido a la longitud, me va a dar un K grande. Y si el resorte es blandito, lo voy a poder estirar mucho, este número muy grande, con poca fuerza. Cuando haga algo chiquito, poca fuerza, dividido a algo muy grande, en este caso la longitud, me va a dar un número muy chico. O sea que el K mide la dureza, digamos, del resorte. Bien. Con eso que contamos, alcanza y sobra para hacer un montón de problemas de lo de la guía, prácticamente para hacerlos todos. Entonces nosotros inmediatamente lo que vamos a hacer es vamos a aplicar lo que contamos recién. Siempre que se pueda hacer esto, de dar un poco de teoría y inmediatamente un ejemplo con algún problema, lo haremos porque pienso que es muy didáctico en ese sentido. Entonces, claro, yo por ejemplo tengo este problema, son dos masas, M1 de 4 kilos y M2 de 2 kilos, que están unidas por un resorte. Ideal, la palabra resorte ideal significa sin masa y que uno lo puede estirar o aplastar todo lo que quiera, que no se va a deformar, ni se va a cortar, ni le va a pasar nada. Eso es resorte ideal. Si tuviese masa el resorte, bueno, ahí sería un cuerpo más en el problema y se complicaría mucho las cosas. Por eso se pone sin masa y que se estire o se chique lo que quiera y no pase nada. Les doy la constante elástica, 120 newton sobre metro, y las masas están las dos sobre este plano inclinado. Solo sobre M1 se aplica esta fuerza de 24 newton y no consideramos el rozamiento. Entonces, en el instante inicial el resorte se encuentra relajado y M2 está descendiendo. O sea, esta está descendiendo y en un momento esto está relajado, el resorte. Claro, después de un instante no va a estar relajado porque si está descendiendo y se está aplastando ya no va a estar relajado. ¿Está bien? Pero el relajamiento
dura un instante. Bueno, pero las preguntas van a estar relacionadas con ese instante, ¿no? Entonces, dice, en el instante inicial el resorte se encuentra relajado y M2 descendiendo. ¿Con qué aceleración lo hace? Bueno, en ese mismo momento, cuando la aceleración, en ese mismo momento, ¿cuánto vale la aceleración de M1? Bueno, después vamos a seguir respondiendo, pero vamos a contestar primero esta parte. Resorte relajado, y esto, M1 unida con el resorte M2. Para responder todo lo que sea aceleración, etcétera, tenemos que hacer el diagrama de cuerpo libre. No nos hemos ido de dinámica, seguimos en dinámica. Entonces, el diagrama de cuerpo libre es esto que está acá. Sobre la masa M2 está la normal y está el peso, con sus componentes en Y y en X. Uno dice, ¿y la fuerza elástica? No, pero la fuerza elástica todavía no está presente porque el resorte está relajado. O sea, su longitud vale L. En el momento en que me piden, en que me preguntan qué aceleración tiene esto, ¿no? En ese momento, el resorte está relajado porque lo dice el problema. Su longitud vale L0. ¿Está bien? Si uno mira, volvamos atrás. Si uno mira acá, y L vale L0, me queda L0 menos L0, 0. Quiere decir que en ese momento no hay fuerza elástica. Entonces volvemos. Entonces por eso no dibujé la fuerza elástica. Entonces planteo la ley de Newton como siempre, como venía haciendo hasta ahora para las dos masas. En X tengo la fuerza aplicada para la masa M1, ¿no? Y tengo la componente del peso, que es con el coseno, con el seno de este ángulo. Entonces pongo esto, M1 por AX. Y en Y tengo la normal y tengo la componente Y del peso, que es M1G coseno 30. O sea, esto es lo que vimos hasta ahora en todos los problemas de dinámica y en lo que ustedes hicieron en el examen. Bueno, si reemplazo, puedo sacar la aceleración de M1. La única diferencia, lo que vimos, es que M1 no está atada a esta masa con un hilo inextensible, etcétera, etcétera. ¿Eso qué significa? Y significa que M1 puede tener una aceleración distinta a M2 y una velocidad también distinta, porque no están atados, no están ligados por el hilo. Acá hay un resorte, el resorte se deforma. O sea, esto podría tener una velocidad enorme y esto se está deformando y esto ni enterarse todavía. ¿Está bien? Bueno, entonces, si reemplazamos, la fuerza aplicada es 24 newton, esto, ¿no? Y esto me da 20 newton. Y eso es igual a la masa, que son 4 kilos por la aceleración. De acá inmediatamente despejo la aceleración de M1. Ahora voy a la masa M2 y planteo otra vez la segunda ley de Newton en sus componentes X e Y para la masa M2, algo que ustedes ya saben hacer, ya hicieron varias veces. Bueno, si reemplazo en X, tengo la componente X del peso, que es M2G por el seno y es negativa, por cómo yo puse el sistema de referencia, ¿no? Y esta cuenta me da 10, porque M2 son 2 kilos, 2 por 20, 2 por 10, que G es 20, pero el seno de 30 es 0,5. 20 por 0,5 me da 10. Y el signo menos lo traslado, ¿no? Ahí. Y eso es 2 por la aceleración de la masa M2, que también no tiene por qué ser igual a la aceleración de la masa M1. Bueno,
Eso es por un lado. En Y lo de siempre, que ustedes ya recontra conocen, la normal y la proyección y del peso. Y eso me da 0. Bueno, de acá, de la primera puedo sacar la aceleración en X2. Y es lo que me preguntan, ¿no? Las aceleraciones. ¿Cuánto va la aceleración de M1? Y la de M2. Ahora dice, responda las mismas preguntas en el instante en que el resorte se contrajo 20 centímetros. Y pregunta si las aceleraciones calculadas dependen de si las masas están ascendiendo o descendiendo en ese momento. Bueno, vamos a eso. Claro, cuando el resorte está comprimido, hace fuerza hacia afuera. La misma a ambas masas. Fuerza con el mismo módulo, obviamente sentidos opuestos, pero con el mismo módulo. ¿Está bien? Cuando el resorte se aplasta, digamos. ¿Y cuánto vale esa fuerza? Bueno, esa fuerza elástica vale K por lo que se aplastó el resorte. Me dicen 20 centímetros. Como K vale 120 newton sobre metro, 120 newton sobre metro, y acá esto vale 20 centímetros, o sea 0,2 metros. Así que metro se me va con metro, y cuando hago esta cuenta me da 24 newton. Y si lo reemplazo acá, la fuerza elástica, perdón, acá, para la masa M1, tengo la fuerza elástica es negativa, como dice acá, y vale 24 newton. Y después están las otras fuerzas, la fuerza aplicada, que es positiva, ¿no? Y la componente X del peso. Bueno, me quedan todos estos números, 24 que es la fuerza aplicada, 20 que era la componente X del peso, y ahora 24 que es la fuerza elástica. Así que cuando hago esta cuenta me queda menos 20 es igual a 4 por AX. O sea que AX es menos 20 sobre 4. ¿Está bien? Me da menos 5 metros sobre segundo cuadrado. Esa es la aceleración de esta masa. Y la de esta masa se calcula de la misma manera, teniendo en cuenta que la fuerza elástica es ahora positiva, como está acá, más Fe. ¿Está bien? Entonces me queda la componente X más la fuerza elástica, es la masa 2 por la aceleración de esa masa. Si hago todas las cuentas, esto me daba 10, o sea, acá me queda menos 10. La fuerza elástica es 24 y esto es igual a 2A y de acá saco la aceleración. ¿Está bien? Bueno. Lo que pregunta es si eso cambia o depende de si las fuerzas están subiendo o bajando. Si las masas, perdón, están subiendo o bajando. Y para responder eso, hay que ver si cambian las fuerzas cuando las masas están subiendo o bajando. Recuerden que cuando había rozamiento, había que tener cuidado, porque la fuerza de rozamiento cambia de acuerdo a cómo se mueve la masa. Ustedes hicieron un ejercicio, uno de los tantos que hicieron, donde había tensión y fuerza de rozamiento. La masa se mueve para un lado, la fuerza de rozamiento va para un lado. Y uno de ahí saca la tensión. Cuando la masa se mueve para el otro lado, a veces muchos de ustedes cometían el error de pensar que esa tensión servía como respuesta a la segunda parte del ejercicio, que era que las masas se movían para el otro lado. Pero esto generalmente es falso, porque cuando las masas se mueven para el otro lado, cambia el sentido de la fuerza de rozamiento. Y cada vez que cambia una fuerza,
en el problema, hay que recalcular todo. ¿Está bien? Hay que recalcular todo. Ahora, acá a ninguna fuerza le pasa eso. Ya sea que la masa esta estaba en ascenso o en descenso, la fuerza elástica sigue apuntando para allá porque el resorte está aplastado 20 centímetros. Y de esta masa sigue apuntando para allá porque el resorte la tironea para el otro lado. O sea, no cambia esto si la masa en ese momento, en ese instante solo en que el resorte está 20 centímetros aplastado, está en descenso o está en ascenso. Las otras fuerzas ni que decirlo, la normal apunta siempre así, ya sea que la masa esté en descenso o en ascenso. Y el peso también. Entonces no cambia ninguna fuerza. Así que las aceleraciones calculadas son independientes de si las masas están subiendo o bajando. ¿Está bien? Bueno, eso es importante, digamos, de notar. Generalmente a la única fuerza que le pasa eso es a la fuerza de rozamiento. Cuando ella no está, uno no tiene por qué preocuparse cómo calculo el ejercicio, si moviéndose para un lado o para el otro. Pero cuando ella está, que generalmente en los exámenes la fuerza de rozamiento está, hay que tener cuidado cuando me piden la tensión, por ejemplo, cuando se mueve para un lado, o la aceleración, ¿no? Para un lado y después para el otro, no es lo mismo. Hay que replantear, hacer otra vez el problema. Generalmente no me da lo mismo. Bueno, es lo que les contaba, es lo que está escrito acá. Independientemente de cómo se muevan las masas, las fuerzas no se modifican. Luego las aceleraciones tampoco lo hacen. Y en general no lo hace ni la tensión, ni ninguna fuerza que está ahí presente. ¿Está bien? Bueno. Pero, acá lo aclaré, si yo tuviese que considerar, o si existiese rozamiento, las aceleraciones sí dependerían del sentido de movimiento de las masas. Porque fíjense, acá esta masa se mueve para acá, la fuerza de rozamiento va para allá. Si esta se moviese y esta fuerza de rozamiento se sumaría a la fuerza elástica en las ecuaciones, ¿no? Mientras que si esta masa va para el otro lado, la fuerza de rozamiento cambia y entonces se restaría a la fuerza elástica. Y en la ecuación no es lo mismo que se sume a que se reste. Seguro que va a cambiar el valor de la aceleración, etcétera, etcétera. ¿Está bien? Entonces, esta situación, donde esta masa baja y esta también, es distinto a esta situación, donde esta baja y esta sube. Porque fíjense cómo cambian las fuerzas, ¿no? Esta no cambió, bueno, porque esta baja en los dos ejemplos, pero esta cambió, pasó de apuntar hacia arriba a apuntar hacia abajo acá, porque fue esta masa la que cambió de dirección. Entonces eso exige un recálculo de todo. Lo quiero dejar esto bien claro, porque a veces no lo tienen en cuenta eso. Bueno, después dice, ¿cuánto debe valer la compresión del resorte para que M2 posea aceleración nula? Bueno, ahora ya me doy cuenta de que no importa en qué situación, si la masa 1 sube o baja, o si la 2 sube o baja. Independientemente de eso, independientemente de lo que hagan,
lo que yo voy a plantear, o sea, esta ecuación que es la que planteo, me va a servir independientemente si las masas suban o bajen, ¿no? O sea, para la masa M2, vamos acá atrás, para esta masa, para la M2, perdón, para la masa M2, que es esta, yo tengo la fuerza elástica, que ahora es una incógnita, porque tengo que poner, es lo que me están pidiendo, dice, la compresión del resorte para que M2 posea aceleración nula. La compresión del resorte es proporcional a la fuerza elástica, ¿no? Ya sabemos, ¿no?, que la fuerza elástica es K por la compresión del resorte. Entonces me dicen que cuando yo calcule la fuerza en X de la masa M2, que en X para la masa M2, vamos acá, sin rozamiento, perdón, para la masa M2, la única fuerza que tengo en la componente en la dirección X es una fuerza elástica, y también tengo la componente X del peso, nada más que eso. Así que para que esto se mueva con velocidad constante, la fuerza en la dirección X tiene que ser 0. En la dirección Y es 0, por lo que decimos siempre, el bloque no salta por arriba del plano. Pero ahora tiene que ser 0 en la dirección X. O sea que yo voy a tener que poner fuerza elástica, que no sé si va a tener que apuntar para abajo o para arriba, es una incógnita. Fuerza elástica más la componente X me tiene que dar 0. Ahora, no sé si va a apuntar para arriba o para abajo, y más o menos, no sé, porque lo puedo ver de acá, ¿no? A ver, la componente X del peso apunta para abajo. Hay que contrarrestarla, porque la fuerza total tiene que valer 0, o sea, tengo que matar esta componente X. Entonces la fuerza elástica va a tener que apuntar para arriba. Pero supongamos que no lo vimos eso. Vamos a las ecuaciones. Tengo la componente X del peso y la fuerza elástica me tiene que dar 0. Entonces acá saco la fuerza elástica. También la fuerza elástica va a ser, paso esto para el otro lado, bueno, en Y sabemos que es 0, y si resolvemos esto me queda, esto era 10, o sea me queda menos 10, más la fuerza elástica tiene que ser 0, entonces la fuerza elástica tiene que valer 10 newton. Pero por otro lado, la fuerza elástica es una constante por lo que se comprime o lo que se estira. O sea que acá me va a quedar que 10, porque lo tengo que tomar en módulo, es igual a K por lo que se estira o lo que se comprime. Y de esa fórmula puedo despejar esto, el estiramiento o la compresión, porque va a ser 10 dividido K, ¿no? Acá está. Lo que se comprimió o estiró va a ser 10 dividido K. O sea, 10 sobre 120. Son 8,3 centímetros. Porque esta cuenta me va a dar en metros. Después yo lo pasé a centímetros. Y por último dice, bueno, M1 o M2 se mueven con MRV. Y bueno, la respuesta acá está escrita, ¿no? Claramente no, porque la aceleración no es constante en estos problemas de resorte. Porque si todo se está moviendo, el resorte va cambiando su longitud, momento a momento. Si va cambiando su longitud, la fuerza elástica en el problema cambia, momento a momento. Y si alguna de las fuerzas del problema cambia momento a momento, la aceleración va a cambiar momento a momento. Porque yo la aceleración la despejo de las ecuaciones estas. ¿Está bien? Entonces quiere decir que la aceleración no es constante.
Ojo, ¿no? Porque ahora quizás no se note tanto, o puede que no tengan problema, pero después de esta física tienen otra física donde aparece el resorte y donde a veces en los movimientos con fuerza elástica ustedes utilizan las ecuaciones del MRV. Acá no, nada que ver, no vale eso. O sea, si yo quisiera escribir, por ejemplo, la posición en función del tiempo, no vale que la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo, esa fórmula no vale más. Y la velocidad, que es la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo, tampoco vale más. O sea, no valen en estos problemas ninguna de las fórmulas de cinemática del MRV. Lo quiero dejar esto bien claro. No vale ninguna de las fórmulas de cinemática del MRV, porque las aceleraciones cambian momento a momento, porque el resorte momento a momento cambia su longitud. Y si un resorte cambia su longitud, cambia la fuerza que hace entre sus extremos. Bueno. Una observación. A veces en problemas que uno tiene, quiere poner la fuerza, escribirla en términos de la posición, no de cuánto se estiró y cuánto se aplastó, sino de la posición. Por ejemplo, en este problema yo puse mi 0 de x acá y el eje positivo para la derecha, ¿no? Entonces el resorte de este problema tiene longitud libre L0, o sea, llega hasta acá cuando está relajado, pero ahora está llegando hasta acá, quiere decir que está estirado. Está estirado. Entonces la fuerza es para este lado. ¿Cómo se puede escribir esa fuerza en términos de X? Eso es lo que digo, de la posición. Bueno, fíjense que si uno la escribe así, poniendo el sistema de referencia acá, en el extremo no libre del resorte, digamos, este extremo está fijo acá, yo la pongo desde acá, a partir de acá el 0 de la posición, la puedo escribir así la fuerza. O sea, esa fórmula me da el módulo de la fuerza y también una cosa importante, su signo. Veamos de qué es así. Si yo lo estiré y estoy contando a partir de acá la posición, el X, que es todo esto, va a ser más grande que el L0, que es esto, ¿no? Cuando yo haga esta cuenta, X menos L0, esto me va a dar positivo, porque este número es más grande que este. Con este signo menos me da negativo, porque acá es positivo, recuerden. O sea que la componente de la fuerza elástica me da negativa, y efectivamente apunta para el lado negativo. Lo mismo me da bien si yo lo aplasto al resorte, porque si lo aplasto, la fuerza me tiene que dar positiva, ¿no? Bueno, vamos a ver que me da positiva. O sea, tiene que tironear para allá, para la derecha si lo aplasto. Por cómo está el sistema de referencia, tiene que tironear para el lado positivo. Bueno, pero si lo aplasto, resulta que el X, por ejemplo, lo aplasté, puse esta masa acá. El X, que va a ser esto, por ejemplo, va a ser más chiquitito que el L0. O sea que este X va a ser más chico que esto. Quiere decir que esta cuenta, X menos L0, va a ser un número negativo. Multiplicado por este número negativo me va a dar positivo.
efectivamente, apunta para el lado positivo. O sea, el signo me dio bárbaro. Y el módulo también, porque esto representa lo que se comprime o se aplasta. Y ya sabemos que la fuerza elástica es una constante multiplicada por lo que se comprime o se aplasta el resorte. Bien. Nosotros podemos hacer propiedad distributiva acá. K por X y K por L0, o sea, esto. Entonces fíjense que la fuerza elástica se puede escribir como un número, que en este caso es menos K, que ahora lo llamé A, un número multiplicado por X más otro número, porque K por L0 va a ser un número a la larga, ¿no? Acá la única variable es la X, ¿no? Entonces la fuerza elástica se define como aquellas fuerzas que son o que cambian linealmente con la posición. La fuerza elástica técnicamente se define como aquella fuerza que cambia linealmente con la posición. Bien. Bueno, pero yo en vez de poner el sistema de referencia, el 0 del sistema en este extremo del resorte, lo puedo poner, si quiero, en otra posición que también me simplifica mucho la fórmula, me la simplifica muchísimo. Lo puedo poner el 0 acá, en la posición esta, justo en la longitud de relajación del resorte, justo en la posición de equilibrio, o sea, acá, como está en este dibujo, acá. Bueno, si ustedes lo ponen ahí, pueden ver que ahora la fuerza elástica se escribe solamente así, como menos K por X. Y eso otra vez me da bien el signo de la fuerza elástica y me da bien su módulo. Acá está el ejemplo en que el resorte se estiró. Cuando se estira, ya sabemos que la fuerza tiene que apuntar para adentro. O sea, me debe dar negativa. Pero vamos a ver que efectivamente me da negativa. Cuando se estira, la posición del resorte final, la de esta pata, es positivo, ¿no? Porque llegó hasta acá. O sea que esto es positivo. Con este signo menos se hace negativo. O sea que la componente de la fuerza elástica me da negativo, como se ve acá. Apunta para el lado negativo de la X. Y ese es el signo. Y el módulo me da bárbaro, porque justamente X, ahora la X, representa lo que se estira al resorte. Bueno, lo mismo pasaría si yo lo aplasto. Si yo lo aplasto, ahora la posición final del resorte quedó en una X negativa. O sea, esto es negativo. Menos por menos me da más. Quiere decir que la componente de la fuerza es positiva. Y bueno, efectivamente, si yo lo aplasto, la fuerza apunta para el lado positivo de la X. ¿Está bien? Entonces esta fórmula me reproduce muy bien la fuerza elástica en función de la posición para ambos casos, tanto cuando se estira como cuando se aplasta. Si yo en vez de apuntar la X para allá lo hubiera apuntado para el otro lado, era exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Me sigue dando bien lo mismo acá. Si yo en vez de apuntar para allá pongo X positivo para allá, ustedes pueden controlar de que esta cuenta me da muy bien tanto el signo de la fuerza elástica como su módulo. Posiblemente ahora en este curso estas fórmulas no las usen tanto, igual vamos a usarla en algún momento, pero en la siguiente física, donde van a seguir viendo fuerza elástica pero con más detalle, seguramente la van a usar. Seguramente la van a usar.
Bueno, y por último, puse este problema que muestra que la fuerza elástica no solamente aparece con resortes, aparecen con cuerpos que están semisumergidos en un fluido. O sea, una parte del cuerpo está sumergida y la otra no. Como en el caso de este cuerpo, en este caso este cuerpo es por ejemplo, hay un problema en la guía que es un corcho está semisumergido en el agua. Bueno, supongamos que sea un corcho o un cilindro, qué sé yo, un tanque de agua que está así, un tanque de agua vacío adentro, que está apoyado en el mar y está semisumergido, ahí como muestra la figura. Bueno, ya hace muchos siglos atrás, Arquímedes había encontrado que los cuerpos, cuando están sumergidos o semisumergidos, reciben una fuerza de empuje, que se llama el empuje de Arquímedes, que es esta que está acá. O sea, si yo realizo el diagrama de cuerpo libre de este cuerpo, tengo el peso que apunta para abajo y tengo esta fuerza que es la que le hace, en este caso, el agua al cuerpo. ¿Está bien? En este caso, la fuerza que le hace el agua al cuerpo, el empuje de Arquímedes. Arquímedes comprueba, fue la famosa leyenda o mito o realidad, que estaba en la bañera, se sumerge en la bañera y se da cuenta de eso, de que el agua te empuja, la fuerza que hace el agua es el peso del líquido que vos desplazás. El peso del líquido que vos desplazás. O sea, si cuando alguien sumerge el tacho o una botella, supongamos que esto es una botella cerrada, lo sumerge en el agua y desplaza, o sea, el agua no puede entrar a la botella. Supongamos que uno sumerge la botella completamente. ¿La botella cuánto tiene? 1 litro. Uno sumerge la botella de 1 litro. Quiere decir que el agua desplazó 1 litro de agua, que es la que no puede entrar a la botella. Si desplazó 1 litro de agua, ¿cuánto pesa 1 litro de agua? Pesa 1 kilo. 1 kilogramo fuerza. O sea, pesa 10 newton. Quiere decir que cuando uno sumerge una botella entera en el agua, una botella de 1 litro, esa botella es empujada hacia arriba con una fuerza de 10 newton. ¿Está bien? Entonces, claro, volviendo al problema, la fuerza, entonces, es el peso del líquido desplazado. Pero el peso de un líquido se puede escribir como su volumen, el volumen en este caso desplazado, multiplicado por su densidad, y bueno, y acá por G, ¿no? Porque si yo saco G, lo que obtengo no es el peso del líquido desplazado, ¿no?, sino su masa, porque hay que tener en cuenta que la densidad es masa sobre volumen. Masa sobre volumen multiplicado volumen me da masa, la masa desplazada. La masa desplazada multiplicada por G me da lo que pesa esa masa. ¿Está bien? Bien. Por otro lado, el volumen del cuerpo del dibujo, que está sumergido en el agua, vale el área esta, ¿no?, el área acá, es el volumen de un cilindro, ¿no? El volumen de un cilindro es el área multiplicado por la altura. En este caso, el volumen del cilindro va a ser el área, esto que está acá, o sea, la superficie de esta cara así imaginaria, multiplicado por esto. Es el volumen del agua desplazada, eso. Pero, claro, el área es
pi por radio al cuadrado, ¿no? El área de este círculo, que es la misma que el área de este círculo que yo estoy considerando acá, ¿no? El área de este círculo, pi por radio al cuadrado, por su largo, es el volumen del agua, pero el largo es la Y. El largo es la Y. Entonces, o sea que me queda que yo puedo poner esto por la Y. Y esa es la fuerza que recibe el bloquecito lo que sea corcho, cilindro semisumergido. ¿Y qué tiene esto que ver con la elástica? ¿Por qué es una fuerza elástica esto? Lo dijimos la hoja anterior. Vamos a la hoja anterior. Porque una fuerza elástica se puede escribir como un número multiplicado por la posición más otro número. En este caso nos quedó algo multiplicado por Y nosotros. Y acá me quedó un 0. Bueno, B puede ser 0. En esta cuenta lo que no puede ser 0 es A, porque si no desaparece, me queda fuerza elástica, es una constante, ¿no? Pero fíjense entonces que la fórmula esta tiene esa forma. Es un número, que es esto, multiplicado por la posición. ¿Quién será este número? Entonces ya es una fuerza elástica por ese solo hecho. Por ese solo hecho es una fuerza elástica. Ahora, este número que está acá, ¿qué representan las fórmulas? ¿Cómo se llama lo que multiplica la posición? Vamos a la hojita de atrás. Acá está. Lo que multiplica la posición es la constante elástica. Entonces, esto, en este problema, esto juega el papel de constante elástica. Y entonces este bloque, lo que sea este bloque, recibe fuerza elástica del agua. O sea, lo mismo que está atado a un resorte. Cuando se mueve el agua va a subir y bajar, digamos, ¿no? Como si fuese que está atado a un resorte. O sea, los barcos reciben del océano una fuerza elástica. Es como que el barco está atado a un inmenso resorte. Bueno, en la guía está este problema para que ustedes lo hagan, pero yo quería contar esto porque si no uno dice, ¿qué tiene que ver esto con la fuerza elástica? Lo que les comenté al principio, que la fuerza elástica aparece en un montón de contextos de la física, no solamente en los resortes, no solamente en los resortes. En la mecánica atómica, lo que se llama mecánica cuántica, que cuyo padre fundador podemos decir que fue Max Planck, él su teoría la desarrolló suponiendo que los electrones de los átomos, ustedes saben lo que son los electrones porque saben que existen los átomos, están como sujetos a fuerzas elásticas. Entonces la fuerza elástica aparece ahí, aparece en los problemas más top de toda la física, de la física de partículas elementales, cuando uno habla de quarks, que son las partículas que componen a los protones y a los neutrones. Los quarks fueron descubiertos no hace mucho tiempo. Esos quarks están también, se supone, o sea, un modelo simple es suponer que están sujetos como una fuerza elástica entre ellos. Bueno, entonces la fuerza elástica aparece en el resorte, aparece en un líquido, aparece en problemas de física muy avanzados, muy avanzados. ¿Está bien? Bueno, creo que esto fue todo, nada más por ahora.